Amigos, ya estamos de regreso y el día de hoy vamos a platicar sobre los factores de riesgo en un parto prematuro. Este tema es tratado por la ginecóloga María de Lourdes Rodríguez de Porras, que viene a platicarnos. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? También, muy bien. Platíquenos cuáles son los factores de riesgo, a lo mejor que tenemos un poco de dudas acerca del parto prematuro. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo se considera que es un parto prematuro? ¿Desde qué meses? ¿Cuántas semanas? Que creo que es cómo se maneja, ¿no? Así es, las semanas del embarazo. Un embarazo normal dura 40 semanas, es el ideal, las 40 semanas. El parto prematuro se considera después de la semana 20, cuando quiere venirse el bebé antes de tiempo, y antes de la semana 37. Ok. Es un parto prematuro inmaduro cuando es antes de la semana 28, que es muy difícil que salga adelante bebé porque está inmaduro precisamente. Y ya de la semana 28 en adelante tiene más posibilidades, si se adelanta el parto, de salir adelante en la incubadora con terapia intensiva de recién nacido, pero ese es el límite, en más de 20 semanas o menos de 37 semanas. Y las causas principales pues son variadas. Una causa puede ser el útero que tiene un cuello delgadito. Normalmente el cuello de la matriz mide unos 2 centímetros, es como un tubito, cerrado, firme, y hay mujeres que tienen un cérvix o un cuello uterino más delgado, como de 1 centímetro, y no tan resistente. Entonces, en el momento en que va creciendo bebé, puede ese cuello ceder un poco y empezar a abrirse. Se le llama cuello insuficiente o insuficiencia cervical, que no tiene ninguna causa orgánica o infecciosa, ninguna otra causa. Esa es una de las principales. Otras son las infecciones. Infecciones en nuestro cuerpo, ya sea de vías urinarias, de vías respiratorias, que nuestro cuerpo rechaza esa infección y trata de expulsar también al bebé. Siente que hay algo en el cuerpo que no es normal y empiezan contracciones como resultado de la infección. Hay que controlar esa infección y la amenaza de parto prematuro se controla. Por eso es importante el chequeo de nuestros embarazos con el médico cada mes. Si todo va bien, cada mes. La consulta mensual es nada más observar, checar, no infecciones, corazón de bebé, crecimiento del bebé. Bebés que no tienen un desarrollo adecuado dentro de la matriz, que son pequeños, tienen también tendencia a tener partos prematuros. El líquido amniótico, por ejemplo, el líquido que rodea al bebé, normalmente tiene cierta cantidad, tiene su normal, pero a veces hay un polihidroamnios, o sea, mayor cantidad de líquido que distiende mucho a la matriz y puede ayudar o hacer que pudiera empezar un trabajo de parto prematuro, ¿sí? Otra causa principal o una causa serían los cambios metabólicos, la diabetes gestacional, la presión arterial alta, la preeclampsia, nos podrían dar amenaza de parto prematuro. ¿Y la edad, doctora, por ejemplo, que Sí. sea muy joven la persona que está embarazada o muy grande? Así es. Si tiene menor de 18 años o si es mayor de 35 años, puede haber un porcentaje de amenaza de parto prematuro por lo mismo. No está maduro el organismo de la jovencita o ya está empezando a tener cambios hormonales, la mayoría de las veces, después de los 35 años. Es algo que a nosotros los médicos nos trae siempre cuando viene la paciente a nuestra consulta para checar su embarazo, que ahí está ya presente. Tenemos que tomar en cuenta todos esos antecedentes y estar pendiente de que no se vaya a presentar esa amenaza de parto prematuro. Si en un momento dado va a empezar o quiere empezar, hay tratamientos que nos ayudan a detener esas contracciones. El síntoma principal de la amenaza o del parto prematuro son las contracciones uterinas. Okay. Es un trabajo de parto. Como foco rojo, ¿no? Exacto. Es un trabajo de parto que está iniciando antes de tiempo, no por el cambio hormonal normal de nuestro cuerpo, que normalmente así debe ser. Empiezan unas hormonas a producirse y nuestro organismo, cuando está al final del embarazo, empieza a producir el trabajo de parto normal. Pero en el parto prematuro, esos cambios metabólicos, esas edades, esos cambios de hormonas, esas infecciones, ese cuello que no está bien,
le favorece a la paciente a que tenga una amenaza de parto prematuro. Si hay antecedentes en una mujer que ya ha tenido bebés y que ha tenido parto prematuro, también es más frecuente que se presenten futuros partos prematuros. Que se repita. Que se repita. Doctora, ¿y cuáles son los factores de riesgo ahora en la paciente? Ya, por ejemplo, si tiene el bebé de forma prematura, ¿cuáles serían las complicaciones de salud? Ajá. En la mujer puede ser que no sea tanto, porque un parto normalmente pues termina, si la mujer está sana, que sea el cuellito, el que está fallando, el cervix, o que sea el líquido amniótico que está en mayor cantidad, pues nace bebé y la mujer no tiene gran complicación. La complicación se puede presentar en la diabetes gestacional cuando ya es un problema materno, que el parto prematuro es por problema materno. Diabetes gestacional? El azúcar en la sangre se empieza a subir. En el embarazo hay un factor que es diabetogénico, nos favorece que el azúcar suba un poquito. Precisamente por lo mismo del embarazo, el mantener al bebé en buenas condiciones, bien nutrido, pero si exageramos nosotros en nuestra dieta diaria, normalmente toda mujer, todo ser humano debemos de comer sano. Sí, pero en el embarazo, del estado, ¿no? Exacto, pero en el embarazo más sano precisamente por ese factor que favorece que suba ligeramente el azúcar, ¿sí? Y si comemos muchos carbohidratos, ya sea en harinas refinadas, almidones o cantidades también, cantidades de azúcares, nos puede perjudicar y causar que el azúcar se eleve en la sangre durante el embarazo gestacional, porque es nada más durante el embarazo, y que pueda perjudicar tanto a mamá como a bebé. Y qué interesante, porque a veces con los antojos y que me quiero consentir, y a veces que estoy todo el día en casa, la mayoría pues del tiempo también está más presente el cansancio, el sueño, entonces como que esta tendencia de comer lo que sea, piensas que pues es está más permitido. Bien, sí, que está permitido totalmente. Y Sí. más bien, qué interesante saber que es donde más nos debemos de cuidar por este factor que, Sí, porque que en realidad es muy importante. Exacto, no nada más va con tu organismo como mamá, sino también a bebé. A bebé lo puede perjudicar con el parto prematuro porque el bebé necesita madurar. Para salir adelante necesita madurar, tener sus pulmones, un factor, una sustancia en los pulmones que le ayuda a que respire en el momento de nacer. Un bebé prematurito no tiene esa sustancia. Entonces, aunque nazca, no va a poder respirar y ese es el peor momento del bebé al nacimiento. Entonces, tenemos que mantenerlo dentro de nuestro cuerpo lo más sano posible. La mujer con los antojos tiene que aprender que son mentales, que es el ambiente, que no es necesario. Los antojos no son necesarios. Los antojos son porque nos consentimos, pero podemos darnos antojos sanos. Antojos sanos, y cada quincena, un antojo. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctora, por venirnos a platicar de este tema tan interesante. Ya saben, cuidar siempre nuestra salud, cuidar para pues que ya no tener estos factores de riesgo de parto prematuro y que cualquier cosa, pues vayan a su chequeo con usted, compartan sus números de contacto. Cómo no, es el 684-7134. Bueno, aquí está la ginecóloga María de Lourdes de Porres, que vino a platicarnos sobre los factores de riesgo, y vamos del otro lado del estudio con Xochitl.